Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche aquí en Tijuana, República Mexicana. Para esta noche leemos en Tito capítulo 2, versos 11 al 15, estas palabras del apóstol San Pablo a Tito, donde dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. A través de la historia de la raza humana, encontramos también la historia del trato de Dios con los seres humanos. En el Génesis encontramos que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Veamos en el capítulo 1 del Génesis, versos 26 al 27, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios realizó esta creación del ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vean, todavía la parte de la semejanza de Dios no la había colocado en el hombre, solamente la imagen de Dios, lo cual es el cuerpo angelical. Dios colocó al ser humano en un cuerpo angelical primero, un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo de la dimensión de los ángeles, un cuerpo de la dimensión del cuerpo angelical del Señor Jesucristo. Ese cuerpo angelical del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés. Ahora encontramos que ya ahí el ser humano está a imagen de Dios y es varón y hembra el hombre. Y ahora más adelante, y sigue diciendo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego, en el capítulo 2 del Génesis, versos 7 en adelante, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí es donde Dios
le da un cuerpo físico al ser humano para vivir en este planeta Tierra en carne humana. Pero antes vimos que le había dado un cuerpo, pero de otra dimensión, de la dimensión de los ángeles, igual al cuerpo angelical de Jesucristo. Pero ahora le da un cuerpo físico de carne, del polvo de la tierra, y entonces el hombre puede en el huerto del Edén trabajar, llevar a cabo las labores del huerto del Edén. Y dijo, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora el ser humano es colocado ahí en el huerto del Edén ya con un cuerpo físico. Antes estaba en medio de toda la creación física que Dios había colocado en la tierra, pero el hombre estaba con un cuerpo angelical, con un cuerpo como el de los ángeles, y ahora podemos comprender que el cuerpo de los ángeles, los seres humanos no los pueden ver a menos que no se aparezcan a ellos y se hagan visibles a ellos o tengan visiones algunas personas. Así estaba Adán antes de tener su cuerpo físico. Y desde ese cuerpo angelical, Adán gobernaba sobre los animales y los guiaba. Adán en ese cuerpo angelical se manifestaba como una luz y guiaba a los animales y todos, pero cuando ya Dios le da el cuerpo físico de carne, del polvo de la tierra, ya entonces Adán en el cuerpo de carne es visible a los animales, a las aves, y también puede tomar o hacer herramientas de trabajo para trabajar en el huerto del Edén. Y ahora ya el ser humano es colocado en el Edén con un cuerpo de carne, cuando ya Dios le da el cuerpo de carne, y ahora el ser humano es materializado en medio de la tierra, allí en el huerto del Edén. Sigue diciendo, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno es Bisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onices. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Ve? Ya el hombre, teniendo un cuerpo de carne, podía labrar allí el huerto del Edén y cultivar todos los frutos allí y guardar el huerto del Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ahora vean, Dios creó al hombre también en un cuerpo físico, le dio un cuerpo físico creado por Dios, y el hombre era varón y hembra. Por lo tanto, no tenía una compañera, pero todo estaba en Adán. Era varón y hembra en su cuerpo angelical y era varón y hembra en su cuerpo físico. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos
y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y ahora de dónde salió la mujer? Del hombre. Estaba en el hombre, porque el hombre había sido creado tanto en el cuerpo angelical como en el cuerpo físico, varón y hembra. Lo que Dios hace es separa lo femenino del hombre y lo coloca en otro cuerpo. Hace otro cuerpo con lo femenino y entonces ya son dos cuerpos, uno femenino y uno masculino. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahora podemos ver de dónde vino la mujer. Vino del ser humano. ¿Y de dónde vino el ser humano? De Dios. Ahora encontramos que así como Dios le dio una compañera a Adán, ahora la raza humana tenía cómo multiplicarse físicamente, pero antes tenían que esperar en Dios. Eva era la novia de Adán todavía, no había tenido todavía niños por medio de ella, no estaba casada con Adán todavía y estaban en una etapa de prueba. Luego que Eva pecó, cuando el diablo por medio de la serpiente la engañó, y luego también hizo pecar a Adán, la raza humana cayó de la bendición de la vida eterna. La raza humana murió a la vida eterna porque la raza humana estaba representada en Adán. Y en Adán también estaba representada Eva, del cual salió Eva. Vean, antes de Eva existir físicamente, ¿dónde estaba? Estaba en Adán. Ahora encontramos que la raza humana descendiente de Adán y Eva pecó cuando Adán y Eva pecaron. Así como en una semilla, ya sea de trigo o de aguacate o de lo que sea, está representada toda la planta de trigo o el árbol de aguacate con todo el fruto, con todas las hojas y fruto que va a tener ese árbol de aguacate. Todo está representado en una semilla. Y Adán es la semilla de donde salió Eva y de donde saldría la raza humana, de donde saldrían muchos hombres y mujeres. Por lo tanto, si usted toma una semilla de aguacate o de trigo y se la lleva de un lugar a otro, usted se está llevando el árbol de aguacate o la planta de trigo con todos los granos de trigo o con todos los aguacates del árbol de aguacate que va a tener esa semilla que usted lleva. Ahí va todo. Si esa semilla es mordida por algún insecto, de los cuales hay muchos que le dan
a los frutos, le da a los árboles y así a diferentes hortalizas. Si es mordida por algo así, esa semilla es contaminada, y luego cuando nace el árbol ya nace enfermo, y luego el fruto ya nace con defecto, nace con la plaga. Por eso es que de un país a otro no dejan pasar frutos, no dejan pasar semillas tampoco, para que no vayan a sembrar esas semillas o esos frutos en ese otro país y vayan a contaminar toda la vegetación de ese otro país. Ahora, por cuanto hubo no un insecto, sino una serpiente venenosa que tenía el veneno del pecado, y en la cual estaba el diablo, y mordió a la raza humana con el veneno del pecado, vea, ya en la semilla ocurrió todo eso. Por tanto, todo el fruto que nace de Adán y Eva nace ya con la plaga del pecado, y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, toda la descendencia de Adán viene a ser mortal, porque está mordida con la plaga del pecado y de la muerte, que es el resultado del pecado. Y ahora encontramos que esa es la condición de la raza humana desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén. El ser humano perdió la vida eterna. El ser humano perdió el tesoro más grande que Dios le había dado, y en el cual él sería adoptado para vivir eternamente. Pero estaba en una etapa de prueba todavía, y si él era fiel a Dios, sería adoptado, sería transformado, y entonces viviría eternamente en el cuerpo que él tenía, pero transformado. Y también Eva. Ahora, y también todos los hijos que tendrían serían hijos con vida eterna, no serían mortales. Ahora, ese programa es el programa que está contenido en el libro de la vida del Cordero, el cual es el libro de los 7 sellos. Es un programa en donde Dios ha determinado que habrá hijos e hijas de Dios con vida eterna física, en cuerpos físicos glorificados, inmortales, incorruptibles, y jóvenes para toda la eternidad. Pero por cuanto Adán y Eva pecaron, perdieron el privilegio de traer existencia esos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, los descendientes de Adán y Eva son mortales. Pero ahora Dios ha enviado al segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios estableció para la raza humana caída un plan, el cual reflejaría el plan de redención que el segundo Adán llevaría a cabo. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento que Dios estableció leyes y fiestas para el pueblo hebreo, en donde se sacrificaban animales por el pecado. Tenemos la fiesta de la Pascua efectuada en Egipto, en donde en el capítulo 12 del Éxodo fue sacrificado un cordero por cada familia.
para la preservación de la vida de los primogénitos de esas familias hebreas. Eso protegería a los primogénitos de cada familia en la noche de la Pascua, en donde la muerte estaría pasando por Egipto. Y toda persona que no tuviera un sacrificio de un cordero pascual y tuviera ese cordero pascual dentro asado y comiéndoselo la familia, y la sangre de ese cordero pascual aplicada en la puerta, en el dintel, los postes de esos hogares, los primogénitos morirían. Los primogénitos de las familias que no tuvieran ese sacrificio del cordero pascual. Los que tuvieran ese sacrificio del cordero pascual, los primogénitos no morirían. También encontramos en el Antiguo Testamento, también en el Génesis, que Dios le dio a Adán y Eva pieles para cubrir su desnudez luego que ellos habían pecado. Si Dios da pieles de animales a Adán y Eva, pues el animal del cual fue tomada esa piel, pues murió, fue sacrificado, le fue quitada la piel y le fue dada por vestidura a Adán y a Eva. También encontramos en Levítico capítulo 23 una fiesta muy importante en medio del pueblo hebreo, la cual otorgaba al pueblo una bendición muy grande. En Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante dice: habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Esta fiesta también, la fiesta de la expiación, donde sacrificaba el sumo sacerdote el macho cabrío de la expiación por el pecado, esta gran fiesta otorgaba a cada persona que afligía su alma por haberle pecado contra Dios y se arrepentía y le pedía perdón a Dios en ese día. Esa persona quedaba perdonada, quedaba cubierta con la sangre de la expiación de ese macho cabrío y quedaba reconciliada con Dios para vivir un año más. Toda persona que no se afligía en ese día y no se arrepentía de sus pecados, no quedaba reconciliada con Dios y sería cortado del pueblo. No tenía derecho delante de Dios a continuar viviendo. Por lo tanto, Dios la cortaría del pueblo. Dios le quitaría la vida a esa persona porque no se reconcilió con Dios. Por lo tanto, esa persona no viviría un año más en medio del pueblo hebreo, moriría luego del día de la expiación. Ahora encontramos que toda persona que se había arrepentido y había pedido perdón a Dios, quedaba reconciliada con Dios, quedaba perdonada, cubierta con la sangre de la expiación y vivía un año más con Dios. Cada año tenían que hacer ese sacrificio, el sumo sacerdote tenía que hacerlo allá en el templo, porque ese sacrificio, siendo de un animalito, los animales no son perfectos y su sangre no es perfecta, porque los animales no tienen alma. Si ustedes observan bien, encontrarán que los animales
no han adelantado como ha adelantado el ser humano. Encontramos, por ejemplo, los monos de 2000 años atrás o 3000 años atrás, brincaban en los árboles, comían guineos y frutas y bananas y plátanos, todo lo que encontraban, y usted busca los monos de este tiempo y hacen lo mismo. ¿Ve? No han progresado. Los monos de aquel tiempo no hablaban y los de este tiempo tampoco hablan. No han progresado en nada. Pero si usted busca al ser humano, usted encontrará que el ser humano ha ido progresando, ha ido pasando de una etapa a otra, y encontrará que el ser humano de este tiempo es más inteligente que el ser humano de 1000 años atrás. El ser humano de 1000 años atrás no tenía conocimiento de la gasolina, no tenía conocimiento de los motores, no tenía conocimiento de la electricidad, no tenía conocimiento de los aviones, no tenía conocimiento de los cohetes, de nada de eso. Su inteligencia para ese tiempo estaba a cierto grado que no le daba para tener todo lo que en la actualidad tenemos. El ser humano ha ido aumentando en ciencia, y Dios dijo por medio del profeta Daniel y al profeta Daniel que la ciencia se multiplicaría, se aumentaría. ¿Y por qué razón los animales no han progresado en sabiduría y en ciencia y el ser humano sí? Porque hay una diferencia entre el ser humano y los animales. Los animales no tienen alma y el ser humano tiene alma. Esa es la diferencia entre el ser humano y los animales. Por lo tanto, la salvación, la cual es por gracia, ha sido otorgada para el ser humano. Por eso es que ahora estos sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento, tanto la Pascua con el Cordero Pascual, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, dice San Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora encontramos que nuestra Pascua es Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista presentó a Jesucristo, al cual él estaba preparando el camino y del cual decía: después de mí viene un varón del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él también decía: él es mayor que yo. Y también decía: él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora viene a materializarse en un hombre este sacrificio del Cordero Pascual para quitar el pecado del mundo. También en la fiesta de la expiación, en donde el macho cabrío de la expiación era sacrificado, ahora Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario cumple ese sacrificio en forma perfecta. Solamente entonces los sacrificios del Antiguo Testamento por el pecado eran tipo y figura del sacrificio perfecto que vendría, de una persona que moriría
por todos los demás seres humanos para redimir al ser humano, restaurar al ser humano a la vida eterna. Y ahora, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, como el sacrificio del Cordero Pascual y el sacrificio del macho cabrío, son tipo y figura, son el tipo y figura o la sombra de lo que vendría más adelante. Son tipo y figura del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso ya no solamente el pueblo hebreo, sino los gentiles también tienen acceso al sacrificio perfecto por el pecado. Ya no tienen que buscar un animalito para sacrificarlo, y el pueblo hebreo y el sumo sacerdote del pueblo hebreo no tiene que ya estar sacrificando animales cada año por el pecado, porque ya fue sacrificado el sacrificio perfecto, la expiación perfecta. Así como Cristo es nuestra Pascua, Cristo también es nuestra expiación. Él es el macho cabrío de la expiación por el pecado. Por lo tanto, ya Dios no acepta tipos y figuras, ya Dios no acepta las sombras, sino que Dios requiere que toda persona tenga lo original, tenga el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Salvador, crea en el sacrificio perfecto de Cristo y reciba a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, y pida perdón a Cristo por haber pecado contra Dios, y Cristo lo perdonará, lo lavará con su sangre preciosa y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así la persona habrá obtenido el nuevo nacimiento, porque habrá nacido del agua y del Espíritu, y así la persona será restaurada a la vida eterna. En San Lucas capítulo 24, ya Cristo resucitado, hablando a sus discípulos, dijo en el capítulo 24, versos 44 en adelante, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es importante que Dios abra el entendimiento a toda persona para entender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso, cuando se predica el Evangelio, se predica el arrepentimiento, se predica para todo ser humano que es necesario que toda persona arrepentida de sus pecados reciba a Cristo como su Salvador, y Cristo le perdonará sus pecados y lo limpiará con su sangre preciosa. Obtendrá la persona así el perdón de sus pecados. Cristo otorgará a la persona perdón por sus pecados. Ustedes recuerdan que cuando las personas venían a Cristo buscando la salud de sus cuerpos, Cristo les decía: tus pecados te son perdonados. O sea que resolvía el problema principal, que es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, a causa del pecado vienen muchísimos problemas de salud y su final es la muerte. Y ahora veamos
el perdón de los pecados se predica en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados. Nadie más puede perdonar nuestros pecados, solamente uno, Jesucristo, y Él vino para ese propósito. Ahora en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice: Cristo ya resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, toda persona tiene la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio y creer al Evangelio, creer lo que el Evangelio dice, creer las buenas nuevas, las buenas noticias, que Cristo vino a la tierra para buscar lo que se había perdido, como dice San Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para buscar y salvar lo que se había perdido, Cristo tuvo que morir por todas las ovejas que el Padre le dio para buscar y salvar y darle vida eterna. Y ahora en San Juan capítulo 3, versos 14 en adelante dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el pueblo hebreo tuvo un tiempo que en el desierto, al rebelarse contra Dios, ellos, serpientes venenosas, mordían al pueblo hebreo, a los hijos de Israel, y Dios le dio la solución a Moisés. Le dijo: prepara una serpiente de bronce y colócala en una vara, en una asta, y cuando las personas son mordidas por serpientes venenosas, que miren a esa serpiente de bronce y no morirán. O sea, el veneno en esas personas y el poder del veneno será anulado y no morirán. Esa era la forma para anular, cancelar la sentencia de la muerte en las personas que eran mordidas por serpientes venenosas, porque una persona que es mordida por una serpiente venenosa está condenada a morir y le queda muy poco tiempo de vida. En ese corto tiempo de vida que le quedaba a la persona que era mordida por las serpientes venenosas, solamente si querían continuar viviendo, si no querían morir. El que decía: yo quiero morirme, pues no tenía que hacer nada. Esperaba ahí la muerte. Pero el que decía: no, yo no quiero morir, esta serpiente maldita no me va a quitar la vida, yo quiero vivir, ¿qué tenía que hacer? No tenían medicina que pudieran cancelar ese veneno de la muerte. ¿Qué hacían? Miraban a una serpiente de bronce que había sido levantada y quedaban libres de la muerte. El veneno de la serpiente venenosa quedaba anulado. Es que aquella serpiente de bronce representaba el pecado ya juzgado. Por tanto, aquella serpiente de bronce tipificaba a Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado era tipificado en aquella serpiente de bronce. En aquella serpiente de bronce, el pecado de las personas estaba allí ya juzgado. Por lo tanto, el que miraba con una mirada de fe, creyendo, él no tenía que sentir nada, sino mirar, creer y mirar.
creía y miraba, era una mirada de fe y quedaba libre. ¿Por qué? Porque los pecados de la persona quedaban transferidos a la serpiente de bronce. Y ya entonces no tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte, y si le eran quitados los pecados, pues entonces no tenía que morir, entonces podía vivir. Y ahora, siendo que tipificaba a Cristo, y Cristo aquí lo menciona también, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Mira, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, Cristo, como la serpiente de bronce en el desierto, Él tomó y llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Por lo tanto, en Cristo crucificado, muerto en la cruz del Calvario, fueron juzgados nuestros pecados. Nuestro pecado fue juzgado y fue pagado allí el precio del pecado, que fue la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, ya usted puede ser libre de sus pecados, porque Él murió por nosotros. Solamente se requiere una mirada de fe a Cristo crucificado, creyendo con toda su alma que Cristo murió por nosotros, que Él llevó nuestros pecados, y por consiguiente entonces será anulada la sentencia de la muerte, porque ya en Cristo se cumplió la sentencia de la muerte por el pecado. Y entonces usted queda libre del pecado, y por consiguiente queda libre de la muerte, y por consiguiente usted podrá vivir en el reino de Dios eternamente con Cristo nuestro Salvador. Usted obtiene vida eterna cuando da esa mirada de fe a Cristo nuestro Salvador. Usted obtiene el perdón de sus pecados, y usted es libre del pecado, y usted entonces obtiene vida eterna, y usted es reconciliado con Dios para vivir con Dios en su reino por toda la eternidad. Aunque el cuerpo físico muera, no hay ningún problema. La persona recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo, la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del cielo y tiene un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión y joven. Y cuando muere un creyente en Cristo, cuando muere físicamente, cuando su cuerpo físico muere, el alma de la persona va a vivir al paraíso y con ese cuerpo angelical que Cristo le ha dado. Y en el paraíso, allí está con todos los demás creyentes que han partido, y esperan ellos allá que Cristo pase por el paraíso, como pasó por el seno de Abraham cuando murió, y pasó por el seno de Abraham luego de pasar por el infierno primero, luego pasó al paraíso, y del paraíso resucitó con los santos del Antiguo Testamento. Vean, esto está aquí, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, en el capítulo 27 de San Mateo, verso 51, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Después de la resurrección de Cristo, salieron de los sepulcros los santos del Antiguo Testamento con Cristo,
y aparecieron a muchos en la ciudad. Y Jesús también apareció a muchos, a todos sus discípulos. Y ahora hemos visto que hay una promesa grande para los que dan esa mirada de fe a Cristo. Tienen la promesa de que vivirán eternamente. Si mueren, serán resucitados en cuerpos eternos. Y si permanecen vivos hasta ese momento y ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, ¿qué será de nosotros? Seremos transformados. Y entonces todos tendremos nuevos cuerpos eternos, inmortales y glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos tendremos cuerpos jóvenes que representarán de 18 a 21 años de edad. Y si una persona no sabe que la resurrección de los muertos en Cristo va a ser en un cuerpo nuevo, glorificado y joven para toda la eternidad, quizás si está esperando la resurrección de su mamá, que murió cuando tenía 80 años o 90 años, o de su papá cuando tenía 70 o 80 o 90 años, y quizás está esperando que le aparezca un viejito o una viejita y le diga: yo soy papá o yo soy tu mamá. Nunca va a ser así. Cuando aparezca, si era un creyente en Cristo nacido de nuevo, lo que aparecerá será un joven o una jovencita y le dirá: hijo, yo soy tu mamá, que es resucitado en el cuerpo glorificado que Jesucristo dijo que me daría. Vean, cuando Cristo resucitó, ni los discípulos mismos de Jesucristo creían que era Él. No lo reconocían. ¿Por qué? Porque ya tenía un cuerpo glorificado. Y si las personas no saben que en el cuerpo glorificado los muertos en Cristo al resucitar lo que tendrán será un cuerpo nuevo y glorificado y eterno y joven que representará de 18 a 21 años, entonces si no saben eso, no van a comprender que un jovencito o una jovencita le diga a una persona que tenga 50 o 60 años: yo soy tu papá. ¿Por qué? Porque va a decir: no, si yo soy más viejo que tú. Tú eres un jovencito. ¿Cómo va a decir tú, que eres un jovencito de 18 a 21 años, que tú fuiste mi papá? No, mi papá murió de 70 o de 80 años y tú eres un jovencito. Pero ¿qué le podrá decir su papá? Hijo, ¿recuerdas que yo te leía en las Escrituras que Cristo iba a realizar una resurrección y que íbamos a tener cuerpos glorificados? Pues este es el cuerpo glorificado, el cual es jovencito para toda la eternidad. Y cuando los veamos, seremos transformados. Y ahora, todas estas bendiciones son dadas por Dios a través de Jesucristo. La salvación de nuestra alma es por gracia. Usted no tiene con qué pagar la salvación de su alma, pero ya Cristo pagó el precio por la salvación de nuestra alma en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos obtener el perdón de nuestros pecados, podamos ser lavados con la sangre de Cristo y podamos ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y podamos obtener el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y obtener la salvación de nuestra alma, obtener vida eterna, ser restaurados a la vida eterna, ser colocados en el reino de Dios. Y ahora veamos lo que Pedro, hablando acerca del arrepentimiento, dice en su primer mensaje el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice:
capítulo 2, verso 34 en adelante, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Porque en Jesús moró la plenitud de la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo estaba en Jesucristo. Él dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, vio al Espíritu Santo que descendió sobre Jesús y permaneció en él. Cuando Jesús en San Lucas capítulo 4 dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿dónde estaba el Padre? En Jesús. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En Jesús, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, en Jesús estaba la plenitud de la divinidad. Y ahora Pedro sigue diciendo, al oír esto, luego que dijo: Dios le ha hecho Señor y Cristo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahora podemos ver aquí como Pedro expresa la gran bendición de la gracia de Dios para salvación. Les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el don del Espíritu Santo, obtiene el nuevo nacimiento y ha obtenido la salvación y vida eterna, y ha sido restaurado a la vida eterna. Ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Dios, ha nacido como un bebé en el reino de Dios. Y cuando nace un bebé en el reino de Dios, es como cuando nace en un hogar un bebé. El padre y la madre y toda la familia están muy felices y contentos, y los hermanitos gritan de gozo porque nació un bebé en la familia. Y Cristo dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y ahora hay gozo en el cielo cuando nace en el reino de Dios un bebé, un hijo o una hija de Dios. Y ahora podemos ver por qué se predica el Evangelio y se le da la oportunidad a todo ser humano de que reciba a Cristo como su Salvador personal. Porque esta es la única forma en que la persona puede obtener la salvación de su alma, dando una mirada de fe a Cristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Es una mirada de fe a Cristo lo que salvará el alma de la persona, y la persona ya no será condenada a la muerte eterna en el lago de fuego, sino que la persona es colocada en el reino de Cristo con vida eterna. No es condenada, sino que salva y es bendecida con vida eterna. En Efesios capítulo 2, capítulo 2 de Efesios, verso 1 en adelante dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que es el espíritu del príncipe de este mundo, el espíritu del diablo, vean, es el que induce a los seres humanos al pecado, el que tiene la humanidad engañada con el pecado. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. No es que usted ha hecho algo, es Cristo el que lo ha hecho por usted y por mí. Nosotros lo único que hacemos es creer. Somos justificados por fe. Nosotros por la fe en Cristo somos salvos. La salvación viene por la fe en Jesucristo para toda persona. Ninguna persona de sí misma se puede salvar. Necesita un Salvador, y ese es Jesucristo, y creyendo en Él como nuestro Salvador, recibimos la salvación de nuestra alma para ser restaurados a la vida eterna y poder vivir en un nuevo cuerpo angelical primero, que es el que recibimos cuando obtenemos el Espíritu de Cristo y obtenemos el nuevo nacimiento, y luego obtendremos el cuerpo físico glorificado. Y entonces nuestra alma vivirá dentro de un cuerpo angelical y un cuerpo físico glorificado por toda la eternidad. Y seremos jóvenes eternamente y viviremos con Cristo en su reino como reyes y sacerdotes y jueces también. Ese es el futuro maravilloso que espera a todos los creyentes en Cristo, a todos los que han dado una mirada de fe a Jesucristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario por mí. ¿Y por quién más? Por todos ustedes también. Y ahora, sin necesidad de realizar sacrificios de animalitos, ahora nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados y somos lavados con la sangre de Cristo de todo pecado, y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y hemos obtenido el nuevo nacimiento. Todo esto por gracia. Por gracia sois salvos, porque la gracia de Dios en Jesucristo se manifestó. ¿Para qué? Para salvación, para la salvación de nuestra alma. Ese fue el propósito por el cual Dios envió a Jesucristo a la tierra. Es mostrado por el mismo Cristo aquí en San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14, cuando dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En San Juan capítulo 10, verso 14 al 17, Cristo dice que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así vamos a ver y luego continuaremos ahí. Capítulo 10 de San Juan dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y luego, en este mismo capítulo 10, verso 26, en 27 en adelante dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, mi Padre y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque el Padre estaba ¿dónde? En Él, en Jesús. Así como usted está en el cuerpo físico, Dios, el Padre, estaba en el cuerpo físico de Jesús. Ahora continuamos acá, porque en el capítulo 18, verso 11 en adelante de San Mateo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Eran las ovejas del Padre que se habían perdido y son otorgadas a Cristo para que Cristo les dé vida eterna, para que las busque y les dé vida eterna. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que usted o yo nos perdamos. No es la voluntad de Dios que las ovejas del Padre se pierdan. La voluntad del Padre es que seamos salvos, y somos salvos por gracia. Somos salvados por Jesucristo nuestro Salvador, porque la gracia de Dios en Cristo se manifestó para salvación, para nuestra salvación. Eso es la gracia de Dios manifestada para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios en Cristo, y es Cristo muriendo en la cruz del Calvario para salvación de usted y para salvación mía también. Por lo tanto, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos y vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, no hay otra cosa que hacer sino creer en el evangelio, creer en Cristo nuestro Salvador, que es lo que da a conocer el evangelio de la gracia, y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentidos de nuestros pecados. Cristo nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa y nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento y nos da un cuerpo angelical teofánico, y después nos dará un cuerpo físico glorificado, y viviremos jovencitos para toda la eternidad con Cristo en su reino. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, tiene vida eterna. Ha sido restaurado a la vida eterna. Por gracia ha sido salvado, porque la gracia fue manifestada para salvación.
Y ahora, ¿dónde están esas personas que por gracia han sido salvadas y tienen vida eterna? Aquí estamos en esta noche glorificando a Dios por Jesucristo, porque en Jesucristo ha manifestado Dios la gracia, el don inmerecido. Dios nos ha dado por gracia vida eterna, sin usted pagar ni un centavo. Ya Cristo pagó el precio de la salvación para que usted y yo tengamos vida eterna. Y ahora toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene vida eterna. No ha recibido la gracia para salvación. Por lo tanto, si muere, no puede ir al cielo, no puede ir al paraíso. Y tampoco podrá vivir eternamente con Cristo en su reino. Así como el día de la expiación, el que no se arrepentía en ese día era cortado del pueblo, no quedaba reconciliado con Dios. Y desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, en el templo celestial se abrió el día de la expiación. Y por eso desde aquel tiempo hacia acá se ha predicado el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, para que las personas se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como su Salvador, y así reciban la gracia de Dios para salvación. Reciban a Cristo para la salvación de sus almas. El que no lo recibe no queda reconciliado con Dios, y por consiguiente sus pecados no quedan lavados por la sangre de Cristo, no quedan quitados, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, esa persona no tiene el derecho a vivir eternamente en el reino de Dios. Esa persona no quedó reconciliada con Dios, por lo tanto será cortada de la vida. Esa persona no podrá vivir eternamente con Cristo en su reino, porque no recibió al Rey de ese reino. Pero todas las personas que lo han recibido han sido reconciliados con Dios, no para vivir un año más, sino para vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios. Es una reconciliación no para un día ni para un año, es para toda la eternidad. Ha sido reconciliado para vivir eternamente con Cristo en su reino. Y todo esto viene por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo para salvación, para la salvación de nuestra alma. Veamos la buena noticia aquí en 1 de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el nombre, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ninguna persona puede tener vida eterna menos que no sea a través de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vean, el que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Lo que tiene es vida temporal, física aquí, que no sabe cuándo va a terminar. Porque no puede decir: no, es que yo soy joven y normalmente las personas mueren de 70, 80 o 90 o 100 años. Es que por accidentes se mueren niños, se mueren jóvenes y se mueren adultos y se mueren viejos también. O sea que ninguna persona tiene un seguro
de vida, de que vivirá 100 años aquí en la tierra. Puede morir hasta de un día o un mes de nacido. Así es que nadie tiene un seguro aquí. Nadie le puede asegurar a usted que usted va a vivir 50 o 100 años aquí en la tierra, porque el cuerpo que tenemos no tiene vida permaneciente en sí. Y la vida que tiene es tan frágil que hasta puede resbalar en una cáscara de guineo y puede darse un golpe en la cabeza y morir ahí. Vean lo frágil que es la vida terrenal que tenemos. Es que en este cuerpo no tenemos vida eterna, no tenemos vida permaneciente en él. Y vida permaneciente es vida eterna. Lo que tenemos en este cuerpo es vida temporal, para que seamos sabios y entendidos y recibamos a Cristo como nuestro Salvador, para que obtengamos vida eterna. Y que si nuestro cuerpo físico muere, sepamos que tenemos un nuevo cuerpo que Él nos dará. Y mientras tanto, pues vamos a vivir en el cuerpo angelical, teofánico, al paraíso, a la sexta dimensión, en lo que Cristo resucita a todos los creyentes en Él. Ahora continuamos leyendo, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esa es la buena noticia. Para todos los creyentes en Cristo, la buena noticia es que tenemos vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora, escuchando todas estas buenas noticias para nosotros, dice Cristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, en esta noche, los que han creído y han sido bautizados, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, tienen vida eterna. El que no lo ha hecho, pues no tiene vida eterna. Pero en esta noche puede obtener vida eterna. Tiene la oportunidad de levantar su mano y así como señal de que quiere que oren por usted para que Cristo perdone sus pecados, le limpie con su sangre preciosa y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, dejaré al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por todas las personas que desean que la gracia de Dios por medio de Cristo sea manifestada en él, en usted, para salvación, para la salvación de su alma, porque por gracia sois salvos, por ese don inmerecido de Dios obtenemos la salvación de nuestra alma. Esta es la oportunidad para los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para que lo hagan. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo extienda hacia ustedes su amor y misericordia. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín con nosotros nuevamente para que ore por las personas que levantarán sus manos para que Cristo les reciba, les perdone y les limpie con su sangre preciosa y puedan ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego. Lo más importante en la vida es la vida eterna, y por consiguiente lo más importante es asegurar la vida eterna para nuestra alma. Las demás cosas son pasajeras. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió vivir en esta tierra y ser un ser humano. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dijo Cristo a Nicodemo: hay que entrar al reino de Dios en la forma que Dios ha establecido.
naciendo del agua y del Espíritu, para lo cual hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Dejo al reverendo Miguel Berberín para que ore por las personas que levantarán sus manos para recibir la gracia de Dios para la salvación de su alma. La gracia de Dios ha sido manifestada para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese ha sido nuestro tema de esta noche. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín.